Bendiga. Bienvenidos a las personas que están acá de visita. Gracias por tu presencia. Tú eres importante para nosotros. Los niños pueden pasar a su escuela dominical. Quiero recalcar varios anuncios. Pasen a su escuela dominical en silencio, en orden, sin correr en la sala, por favor, como está establecido. El primer anuncio es recalcar el tema del intensivo. Nuestro intensivo de oración va a ser de 9 a 5 p.m. sábado 15 de agosto. Los cupos son limitados. Es necesario que si usted desea participar, es totalmente gratis, envíe un correo a la casa de oración. Ahí está la dirección web. Si usted está suscrito al boletín dominical, le va a llegar esa información. Si desea hacerlo ya mismo y confirmar sin hacer el trámite digital, puede contactar a Tania de Corbán, a Grayly Suárez, a Catherine Herbosno y conversar con ellas e inscribirse personalmente. Amén. Vamos a tener la presencia del pastor Néstor Blanco. Va a ser una actividad de oración donde entremos en conjunto a la presencia de Dios. Va a ser excelente. Yo le animo a que participe. Quiero también informarle que tenemos a la familia de Jacqueline Arocha y su esposa con nosotros. Nos están visitando, están este tiempo acá. Al hermano le informaron que hoy varias personas ingresaron a su casa y sustrajeron algunos bienes. Así que lo quiero poner para que esté al tanto, para que ore por él. Vamos a orar por él también ahora. Conversando con Frank, con nuestro hermano, su vecino continuo fue a su casa, verificó el estado de su casa, porque eso acaba de ocurrir ahora en la mañana, y gracias a Dios solo se pudieron llevar una bombona y rompieron la puerta. Así que su vecino va a cuidarles mientras nuestros hermanos están acá en Caracas, para poder viajar de nuevo y reparar sus puertas y las cosas que violentaron. Así que por favor, vamos a ponerlos en oración. Si usted puede, llámenles en la semana, converse con ellos, anímeles y bendígales. Y también vamos a estar orando por Sofía Cabrera, quien va a ser intervenida esta semana. Acompáñeme a orar, por favor. Abba, te damos muchísimas gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel y tu propósito se cumple en nuestras vidas. Te ruego para que des fortaleza, para que des provisión, para que des apoyo y des bendición a la vida de Franklin y Gladysmar, para que tu cuidado esté sobre sus bienes allá en Barrancas, sobre su casa. Gracias porque tú protegiste el resto de bienes que ellos tienen. Guárdalo, Señor, no permitas que el maligno tome ventaja en este proceso de sus vacaciones. Que ellos puedan cumplir con lo que se han propuesto hacer acá, hacer sus actividades, reposar, y que tu reino esté en medio, recibiendo, Señor, la gloria y la honra siempre. Darles la capacidad para poder resolver y déjales experimentar tu protección y tu paternidad en cada momento, Señor. Aun cuando están lejos de su hogar, ellos puedan ver que tú cuidas todo, que tu reino, Señor, tú eres el Señor y el único que controla los detalles aún de nuestra vida, Padre. Rogamos por sanidad para la vida de Caridad, para que su proceso y su operación pueda cicatrizar adecuadamente, que tu intervención venga, Señor, sobre ella y que ella pueda disfrutar y ella pueda ver tu mano en esa área de su cuerpo, Señor. Conforme a tu palabra creemos que tú escuchas y sanas. También te rogamos para que bendigas y guardes a Sofía, y si es tu voluntad, que sea intervenida y que uses a los médicos a fin de que ella sea sana. Pero como siempre te pedimos, conforme a ella, si es tu voluntad que no sea operada, hágase, oh Dios, tu voluntad, y que tu reino venga a establecerse en Sofía, en sus padres y en toda esa familia. Gracias por la oportunidad de verte obrando en ella un milagro de Sofía, y estamos felices de que tú estás haciéndolo. En el nombre de Jesús, háblanos en esta tarde, por favor. Amén y amén. Amados, acompáñenme por favor al libro de Lucas. Vamos a seguir estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo, esta vez en el capítulo 5. Vamos a hacer un rápido recuento de lo que estuvimos compartiendo las últimas
mensajes. Fíjense, hay 5 propósitos elementales que Dios Padre le asigna a su Hijo Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. El primero de ellos es enseñar buenas nuevas a los pobres. Enseñar en las sinagogas, corrijo eso allí. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Esos son los 5 propósitos que conseguimos que el Padre le asigna a su Hijo Jesucristo. Así que lo vamos a ver a partir del capítulo 3, capítulo 4, a Jesús moviéndose en esas 5 grandes áreas de su ministerio. ¿Ok? También dijimos algo importante. Dijimos que Dios, próxima lámina, asigna el propósito. El propósito le da coherencia, le da significado, le da forma al ministerio. Y el ministerio es el brazo ejecutor, es el herramienta de Dios, es el motor de Dios para extender el reino de los cielos. El ministerio es la herramienta que Dios usa, no es un fin en sí mismo, es el elemento de practicidad para aplicar el reino de Dios. ¿Amén? Hasta allí llegamos. Ahora quiero darle un pequeño video de lo que vamos a tratar hoy, que representa el evento de Lucas 5, verso 1 al verso 11. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. ¡Santiago! ¡Juan! Debes tener confianza en mí. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Ese es el mensaje que tengo de parte del Señor para nosotros, para ustedes. No tengas miedo, porque desde ahora serás pescador de hombres. Jesús te llama. Amén. Vamos a ver 3 episodios fundamentales que responden al interrogante de cómo uno obedece el llamado de Jesús y cómo recibir un propósito de Jesús para nuestra vida. Vamos a ver el primer episodio. Jesús enseña desde la barca en el lago de Genesaret. Versículo 1 al versículo 3, acompáñenme en la lectura, por favor. ¿Serían tan amables de quitar el monitor interno o bajarle un poco porque está haciendo eco? Gracias, gracias, excelente, muy bien. Un poquito más, por favor, bajarle un poquito más. Ok, ahí estamos bien, gracias. Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta allí la palabra de Dios.
Es interesante ver cómo Jesús comienza a entrar en Genesaret, camina por la playa y se encuentra todo un escenario común. Pescadores, vendedores, personas haciendo lo normal, estableciendo el comercio normal de aquella región. Pero sobre todas las cosas me llama la atención que había muchísima gente allí que se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Ya Jesús no podía caminar sin ser identificado por la multitud. Ya todos sabían que Él era el hombre de Dios, el enviado de Dios que tenía poder para sanar, para libertar, y era el que enseñaba la palabra de Dios. Me llama la atención porque fue un suceso. No sé específicamente si la multitud siguió a Jesús. Lo que sí sabemos es que Jesús estaba allí en ese lago y la gente lo apretujaba. Dentro de esos pescadores podemos notar que está Simón, podemos notar que está Juan, que está Jacobo, podemos notar que hay dos barcas y él elige la de Simón y le ruega que le permita usarla para enseñar. Interesante eso, ¿no? Cuando Jesús viene a nuestras vidas y póngase a pensar en lo siguiente: ¿qué representa para Simón Pedro la barca? ¿Qué es para Simón Pedro la barca? Podemos decir que es un instrumento de trabajo. Podríamos decir más, que es la empresa pesquera que se encuentra allí. Digo la empresa porque las tres grandes fuentes de desarrollo y de trabajo eran la agricultura, la pesca y la ganadería bovina. Esos eran los elementos económicos que hacían girar allá las finanzas en Palestina. Este hombre Pedro, Simón, tenía dos barcas, era socio, era compañero de Juan y de Zebedeo junto con Andrés. Así que cuando Jesús le pide, él ya conoce a Jesús. No sé si recuerdan, pero Jesús había ido a casa de él, había sanado a su suegra, ya era amigo, por así decirlo. Si observamos bien el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1 nos relata de que Jesús identifica a Andrés y Andrés le presenta a Pedro, y ya había una relación entre Pedro, Andrés, Juan y Santiago o Jacobo. ¿Cómo así, pastor? Según Lucas y según los estudiosos dicen de que para este llamado que vamos a profundizar es el llamado donde ya ellos habían tenido una experiencia con Jesús. Ellos ya habían tenido una jornada misionera con Jesús. Es decir, habían visto el agua convertirse en vino, habían visto cuando Jesús pasa por Samaria y habla con la mujer de Samaria, habían experimentado a Jesús en plena faena de poder, de sanidad y de extensión del reino. Entonces, ¿qué quiere decir lo que Lucas nos expresa? Quiere decir el momento fundamental en la vida de ellos cuando dejaron definitivamente de ser pescadores. Me llama la atención porque estaban haciendo lo común, lavaban sus redes luego de un día de trabajo. Era lo que se hacía, se salía a pescar muy temprano en la mañana, se hacía la faena, habrá pesca o no haya pesca, ellos volvían, vendían los peces, limpiaban sus redes, remendaban las redes porque siempre había ruptura, y preparaban todas las cosas para la mañana siguiente. Pero esa mañana Jesús decide predicar en Genesaret. Esa mañana Jesús le pide prestada su barca, y esa mañana esa barca cumple dos propósitos. El primero de ellos se convierte en el estrado o el podium donde el maestro de maestros enseña el mensaje de vida. Ponte a pensar qué sería de tu vida si Jesús se aparece hoy en tu trabajo, si se aparece en tu consultorio, si se aparece en tu carro a taxiar contigo, si se aparece en tu oficina y te dice: préstame tu lugar de trabajo porque quiero enseñar el mensaje. ¿Se agolparía la gente a escuchar? ¿Estarían todos dispuestos a visitarte porque Jesús está contigo y no realmente por tu acción, sino porque quieren oír el mensaje del Señor? Me encanta esa frase. Así que el Señor se para sobre su barca, entra en ella, se sienta y comienza a enseñar la palabra. Cuando he hecho broma con los jóvenes suelo decir: esta es una gran evidencia de que el Señor amaba los barcos y apoya a los navegantes del Magallanes. Obviamente es una broma, quería que se relajara y se riera un rato.
Y bueno, la Biblia es la Biblia, así que si nos vamos a lo literal, ese es Jesús, ¿verdad? Los equipos del barco son ganadores porque Jesús se monta sobre los barcos. No, pero el punto real es este. Jesús se sienta en una barca. Jesús hace de la playa su escenario para presentar el mensaje. Quizás no es el mejor lugar, quizás hay mucha bulla, piense en los pájaros, piense en la gente, piense en los que venden peces, piense en todo el proceso, piense en el olor de pescado. ¿Alguna vez ha estado en una playa donde se vende a boca de mar? Es horrible, es difícil. Y Jesús adapta la situación para que sea un lugar de enseñanza. Jesús predica sentado. Jesús habla a la multitud y me llama la atención porque como no había micrófono, Él se para viendo hacia la orilla, el mar sopla de atrás hacia adelante y usa, Dios es sabio, Jesús es sabio, es lo máximo, el mar como un proyector de su voz. Bueno, Lucas no nos deja saber qué predicó en esa mañana, nos pasa de lleno directo a la segunda escena. La primera escena, Jesús enseña desde la barca. Y lo que quiero que pienses allí es lo siguiente: ¿qué tal si Jesús se aparece hoy y te pide prestada tu barca para enseñar? Me encanta el mensaje de la semana pasada. Una fe fuerte se mide cuando esa fe es capaz de resistir bendición. ¿Se acuerdan? Amén. Porque oramos, Señor, bendícenos. Y eso está bien. Oramos, Señor, multiplícanos. Oramos, Señor, trae tu gracia sobre nosotros. Amén, queremos eso, que así ocurra. Pero la pregunta es, ¿tú puedes soportar esa cosa? ¿Es tu fe lo suficientemente fuerte? Y no piense en dinero, en recursos y en prosperidad financiera. Piense en madurez espiritual. Piense en la capacidad de ser socio de Jesús para extender en su reino. Piense un poco más allá. Segundo escenario. Jesús indica dónde pescar. No pierda de vista que el Señor Jesús fue criado por José el carpintero. Y la cultura hebrea nos enseña de que el oficio de tu padre se traspasa a los hijos. Los hijos asumen el oficio de papá. Así que Jesús probablemente de oficio fue carpintero. 90% seguro de que eso era. Pero también era el maestro, también era el Señor, también era el Cordero de Dios. Así que, ¿qué puede saber un carpintero acerca del mar, acerca del comportamiento de los peces y acerca de la hora más propicia para pescar? Le dejo eso allí en la mente, porque cuando él termina de hablar, le dice a Simón estas palabras: boga mar adentro y echad vuestras redes, en plural, para pescar. Fíjense la respuesta de Simón. Le dice: maestro. Y hay una coma y voy a respetar esa coma allí. Pedro reconoce que Jesús es su maestro. Pedro reconoce que no es un hombre más. Pedro reconoce su autoridad y Pedro le reconoce, por eso usa esta palabra maestro. El único evangelista que lo registra es Lucas. Y seguimos. Es importante esos detalles allí. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado haciendo lo que se debe. Toda la noche estuve haciendo mi responsable faena, aunque no hemos pescado nada. ¿Qué has estado haciendo en tu vida? ¿Qué has estado haciendo en tu noche? Quizás has intentado establecer tu familia en un orden correcto, en un orden bíblico, pero te encuentras sin frutos. Quizás estás ahora aquí escuchando este mensaje sin tus hijos, solo. Y te puedes identificar con esas palabras porque quizás has estado trabajando muy duro para que tu familia tenga cosas mejores, pero te encuentras con la realidad de que la inflación se ha comido tus ingresos. Y por mucho que te esfuerzas, no has pescado mucho. Quizás estamos ahí, ¿verdad? ¿O soy el único que ha pasado por eso? No, estamos ahí, ay, gloria a Dios. Pensaba que me había equivocado. Quizás estás esforzándote por extender el reino de Dios y hacer un ministerio, pero no has podido ver la extensión del mismo. Quizás has querido ser más sabio en el Señor,
de mayor vida íntima con el Señor, y has querido bogar por tus propios esfuerzos mar adentro para que la revelación del Hijo venga, pero has trabajado infructuosamente. ¡Wow! Eso me recuerda las palabras del Señor a propósito de lo que le dijo a Moisés. Moisés, no se trata del que quiere, no se trata del que corre, sino de quien yo tengo misericordia. Es interesante porque estamos en un proceso de ser la iglesia, de ser los amados de Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero aún en ese proceso no hay control para nosotros de ese desarrollo. Nos toca hacer una parte, sí, y a Dios le toca hacer la suya. Para este entonces quizás Pedro podría decir, he hecho todo ordenadamente, y eso nos lleva a pensar cuando nosotros en nuestra vida hemos hecho lo correcto y no ha dado fruto, a la excusa de renunciar. Voy a renunciar ya, no funciona la experiencia. Y quiero que entienda bien, Pedro es un buen pescador, Pedro es un hombre responsable, pero muchas veces la experiencia no es suficiente. Seguimos en el texto, amén. Fíjense cómo cambia el sentido de la oración cuando el Señor responde. Cuando Pedro le da la respuesta final a su maestro. Mas en tu palabra echaré la red. Eso habla de fe. Pedro tenía la fe suficiente que aunque probablemente eran las 10, 11 de la mañana para los estudiosos y escrupulosos de la escritura, no era la hora precisa para ir a pescar. De hecho ya era la hora de despedirse del mar, por así decirlo. Pero él dice, más en tu palabra, yo sé que tú eres un hombre cuya palabra viene de Dios, voy a echar la red. Así que ¿qué hace Pedro y su equipo? Se montan en su barca y todos los demás pescadores habrán pensado, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hacen estos haciendo eso? Uy, ¿será que van a dar una vuelta? No puede ser que vayan a pescar a esta hora, no van a agarrar pero ni un resfriado. Y es interesante porque cuando Jesús nos da una orden, eso nos lleva a violentar el status quo de la gente. Nos lleva a violentar el status quo de lo que comúnmente se hace. Porque la orden que viene de la boca de Jesús tiene más autoridad y más poder y más perspectiva que la perspectiva humana. ¿Amén? ¿Estamos claros con eso? ¿Seguro? ¿Sí? Amén. Ok, yo solo pregunto, estoy indagando. ¿Qué hizo Pedro? Y fíjense la respuesta de Pedro. Pedro habla, echaré la singular. Cuando Jesús habla más arriba, Él les dice, echad vuestras redes. Jesús hace la palabra en... No te pierdas de vista esto. El Señor siempre piensa en bendecirte más de lo que tú esperas. Y eso nos lo dijo el pastor la semana pasada. ¿Sí? ¿Es Dios así? De acuerdo a tu capacidad, ¿no? Y fíjate lo que el Señor dice, echad vuestras redes. Y Él dijo, más en tu palabra yo voy a echar la red. ¿Qué hizo luego? Dice la Biblia, me perdí, déjeme conseguirme, 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Me encanta esa parte. ¿Qué podemos decir que hizo Simón? En un solo verbo, obedeció. Facilito. Jesús dijo, ve a pescar a las 11 de la mañana. Pero piensen esto, Pedro no argumentó con Dios. Pedro no le dio su opinión. Pedro respetó a su maestro. Quizá no estaría de acuerdo, bueno, no es la hora más precisa, pero Pedro obedeció. Y ahí viene el principio clave que quiero que usted se lleve. Porque cuando usted ora y le pide, Dios, entra en mi familia, entra en mi vida, entra en mi trabajo, entra en mi comunidad, entra en nuestro contexto, el Señor va a entrar. Pero Él no va a entrar a bendecirte de primera mano, Él va a entrar a enseñarte. Y cuando esa enseñanza viene, Él comienza a revelar de sí a ti, te va a dar palabras. Y cuando la palabra de Dios viene a ti, tú debes simplemente o obedecer
o no obedecer. ¿Se entiende? Señor, revélame tu propósito. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, Señor, todavía no estoy convencido, no me voy a bautizar todavía, porque tú sabes que... No. El que cree, obedece. Hasta ese entonces Pedro creía, porque si no creía no hubiese hecho el esfuerzo de ir y bogar mar adentro. Hermanos, a veces creer conlleva dar una cosa extra. Quizás te has esforzado, quizás estás cansado, quizás estás remendando las redes de tu vida y Dios simplemente te dice, vuélvelo a intentar una vez más. Señor, pero no, fíjate, fue tanto tiempo, fue tal experiencia, fui maltratado así, fui hecho así. Quizás el Señor dice, hazlo una vez más, boga mar adentro. Y Dios, lo que quiero hacerte ver es que solo vas a ver tus redes a reventar cuando obedeces la voluntad de Dios. ¿Qué palabra te dio Dios a ti personalmente este año? ¿Qué palabra te dio Dios a ti? ¿Qué propósito puso el Señor en tu corazón este año? Que no puede hacer tu esposa, ni tu primo, ni tu empleado, ni tu compañero, que te toca hacerlo a ti porque tú eres el dueño de la barca donde Jesús está montado. Porque a veces hacemos eso, ¿no? Dios le da una palabra a la familia y esperamos que la haga papá o que la haga mamá. Ese es el deber ser y así tiene que ser. Pero tú eres el hijo, bueno, mi papá no lo está haciendo, quién sabe, y si la palabra es para todos, te toca hacerla a ti también. O si Dios le dio una palabra al matrimonio, y las mujeres en ese sentido a veces son un poco más diligentes, se ponen a hacer las cosas de Dios, y tú, bueno, es que hoy tú sabes, no sé qué, hoy pasa en el fútbol, y comenzamos a poner excusas, pero Dios está simplemente viendo tu reacción. La reacción de obediencia de Pedro trajo un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Encerraron gran cantidad de peces y su red, en singular, se rompía. Me impresiona la palabra encerraron, y es Reina Valera, y está bien traducido, porque no es un verbo para pesca, es un verbo para capturar prisioneros. Jesús está hablando como si Él fuese alguien que atrapa gente de otro bando militar. Interesante porque también puede traducirse como pescar, como atrapar seres vivientes. ¿Los peces están vivos? Sí. ¿Se movían y todo y la cosa? Sí, claro. Se pesca peces vivos, ¿no? Porque si lo pescaste y está muerto, ya debe estar descomponiéndose y no son buenos para comer. Es interesante porque el reino de Dios, nosotros estamos llevando un mensaje para rescatar personas que físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Rescatándolos del bando enemigo, del bando de las tinieblas, al bando de su amado Hijo de la luz, como dice Efesios. Amén. Así que todo en la Escritura tiene propósito y tiene un sentido bíblico. Amén. No se equivoca Dios. No. Y me llamó la atención porque era tanta la pesca que no cabían en esa barca. ¿Y qué le pasó a la red singular de Simón? Se rompía. Imagínense a Simón. Pensemos en Simón Pedro. Oye, él tiene sus 2 barcas, él tiene su red. Ahora no tiene el problema de la super bendición. Si tenía deudas ya está feliz porque ahora tiene una super pesca, pero su red se rompía. Porque la palabra de Dios siempre va a bendecir conforme a su corazón. Echad vuestras redes para pescar, no vuestra red. Quizás estás pensando, pero que pastor, de repente se le acabaron los recursos y solo tenía una red. Ok, pero quizás puede representar nuestra limitación, nuestra capacidad. Y te voy a animar a pensar en esto. Dios no te va a bendecir solamente en cuanto tú esperas, sino conforme a lo que Él sabe que va a hacer contigo. Me bendice porque pensando en la barca, dice que se estaban hundiendo. Imagínense la cantidad de peces. O sea, el video se quedó corto, porque no era que habían bastantes peces. Era tan fuerte, estos eran pescadores, estaban asustados porque la bendición había sido máxima, había sido extrema, algo exagerado. Se estaban hundiendo.
Estos hombres de experiencia en la pesca reconocen que lo que está ocurriendo en este episodio no es algo normal. Dios está en el asunto. Interesante, ¿verdad? ¡Wow! ¿Quieres ver a Dios en tu barca? ¿Quieres ver a Dios haciendo cosas asombrosas en tu familia, en tu vida, a través de tu ministerio, a través de ti? Amén, ¿verdad? ¿Qué viene entonces a ocurrir? Hicieron señas, llamaron a sus compañeros y piensen esto: ¿cómo le hacen señas a alguien que tiene las manos en las redes para que te venga a ayudar porque te estás hundiendo por la super pesca que tienes? ¿Cómo se llama la gente? Silbaron. Bueno, la Biblia dice y silbó, pero es probable, una opción, sí. ¿Qué hicieron? Porque dice la Biblia que pidieron ayuda. El original dice que con la cabeza estaban llamando. Se parecen a los venezolanos. Los venezolanos son los únicos seres de Latinoamérica que señalan con la boca. ¿Dónde está la cosa? Ahí. A ver, es cierto, ¿verdad? Si usted es de otro país, eso no pasa en su país de origen, ¿verdad? A ver, bueno, se me ocurrió hacer esa bobada en otro país y la gente tiene algo en la boca, me preguntaron. ¿Qué quiere? Eso. Ese es un chiste para que se me acompañe, porque siento que estoy predicando solo. Sí. No, pero de veras, lo llamaron con la cabeza porque tenían las manos metidas en la masa. No sé si le pasa a usted eso. A veces usted está en el ministerio y está trabajando para Dios y está sirviéndole a Dios y viene alguien y le dice no sé qué cosa y uno, ayúdame, ven, ya está hablando, está viendo, ok, yo sé que tú ves, pero ayúdame. O venimos a decir cosas o a compartir o a expresar nuestro corazón, a que, cónchale. No. Hermano, cuando Jesús está en tu barca, tú no tienes tiempo para perder. Porque cuando Jesús está en tu barca, hay bendición espontánea y tú estás trabajando. Pregúntate lo siguiente: ¿estás teniendo trabajo para el reino de Dios o no? Porque si usted está free will, si usted está livianito, tranquilito, no haciendo nada, quizás usted está trabajando, pero Dios no está en el asunto. Piensen en eso. Esa es otra prédica, pero suelto esa coletilla ahí. Me gusta muchísimo este pasaje, de verdad. Se llenaron las barcas, Jesús está allí, ellos llegan, y cuando Simón Pedro vio esto, cae de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así que Jesús va a extender su llamado desde la barca. ¿Qué reconoció este pescador brusco y fuerte en la vida de su maestro? Reconoció más que un maestro, reconoció más que un profeta, reconoció más que un buen hacedor de discípulos, reconoció que era Dios hecho hombre. Y sabes, cuando tú ves a Isaías teniendo un encuentro con Dios, dice exactamente lo mismo: ay de mí que soy un hombre de labios impuros. Y lo que produce eso en el corazón es arrepentimiento y reconocer que ese Dios es excelso, santo, sublime, apartado, glorioso, digno de una obediencia absoluta que tú estás imposibilitado a hacer. Y conoces que eres un pecador. Me bendice caer de rodillas porque representa que se humilló a Jesús. Y ponte a pensar, suponiendo que él fuese el jefe y sus otros compañeros hubiesen sido sus empleados, no le importó caer de rodillas frente a ellos. Y quiero que no malentienda, pero Pedro es un hombre fuerte, de carácter, de autoridad. No es un hombre pusilánime, manipulable. Es un macho. Pero se encontró con Dios y se arrodilló frente a Dios y expresa estas palabras de un corazón quebrantado. ¿Cuántas veces te has acercado a Dios así? Sin orgullo, sin capacidad, sin títulos. Y tú sabes que Dios te ve, porque tú sientes su presencia. ¿Cuán a seguido repites esas palabras del apóstol? Apártate, Señor. ¿Por qué no te rindes de trabajar en mi vida? Déjame, Señor, mira mi pecado. Mira cuánto lo hago mal. Y el Señor repite sus mismas palabras. Pero también doy una advertencia. En el primer culto alguien me hizo señas y me habló y me dijo:
¿Alguna vez has hecho esta oración y casi que lo grita desde su asiento y digo, no, nunca me he quebrantado así delante de Dios? Entonces tengo que poner en tela de juicio que tú seas un creyente. Porque cuando Dios Todopoderoso te ve a ti, tú eres un miserable e ínfimo pecador. Y nadie te puede apartar de esa condición a menos que sea el mismo Dios. Y no lo digo como para soltar un ladrillazo allí y usted se sienta mal. Lo digo para que entienda la revelación que tuvo Pedro al ver a Jesús como lo vio en el verso 8. Porque soy un hombre pecador. Gracias a Dios que ese Jesús es el mismo Redentor que moriría en la cruz para perdonarnos. Amén. ¿Por qué estaban asustados y pescaron y todo les fue bien y todo estaba tan chévere? ¿Por qué estaban asustados? Porque percataron, se apropiaron de que Dios en persona estaba en ese lugar. No Dios omnipresente, Dios hecho hombre estaba en la barca. No sé si ha tenido la oportunidad de estar en algún momento cuando Dios se hace manifiesto en una comunidad, en una casa, en su vida. Lo llaman los jóvenes cuando el Señor nos visita, lo llaman algunos la presencia de Dios, no importa el nombre, cuando Dios se acerca a ti y es palpable. ¿Te ha pasado eso? Yo sé que les ha pasado a muchos. Conversaba con algunos de ellos en la semana y me decían, pastor, me puse a llorar en frente de sutano y de mengano. Era el Señor y me quebranté, no me aguantaba, pastor. Porque cuando Dios aparece en escena en tu vida, no te puedes resistir. Dios es irresistible. Cuando Daniel tiene la revelación, cayó como muerto. Cuando Juan tiene la revelación y ve a Jesús, cayó como muerto. Cuando Elías, ni le cuento, es la misma cosa. Pasa lo mismo siempre cuando alguien está ante Dios. Reconocen su pecado hasta que Dios hace un acto de redención. En cuanto a Isaías, viene un ángel y toma un carbón encendido y lo pasa por la boca del profeta para purificar sus labios inmundos. Te quiero preguntar, si tú no te has visto así jamás en tu vida, quizás tú jamás vas a poder ser salvo. Porque Dios solo puede salvar a gente perdida. Alguien me dijo un día, no, lo que pasa es que los evangélicos son ex tal, ex cual, ex no sé qué, pecadores que se arrepintieron, sinvergüenzas, desgraciados. Yo le dije, tienes toda la razón. Porque la salvación es para los bienaventurados, los que son pobres de espíritu. Porque cuando uno conoce esa revelación de que Dios es todopoderoso, la única opción que nos queda es mendigar a Dios misericordia. Amén. Porque tú dices, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien como estoy. Yo soy C, yo soy D, yo soy W, super yo. Ok, chévere, vas a vivir como tú eres toda tu vida. Y en la eternidad, cuando todos tendrán que entender que Dios es, tú vas a ser tú en el infierno forever, para siempre, separado de Dios. Me bendice Pedro, porque si usted simplemente se conforma con que el Señor le da pescado y atiborra de peces su vida, hay más, eso no es nada. La revelación que Pedro iba a tener en el futuro, más adelante, ni siquiera años más, unos mesecillos más adelante, cuando caminara, y lo vamos a ver en Lucas, gloria a Dios, porque Lucas lo expresa, iba a ver a Jesús glorificado en persona, en vivo. Y no obstante, si quiere que la cosa se va a poner más buena, porque va a conocer a Moisés y a Elías. Imagínese. Pero ninguna de esas revelaciones vienen hasta que Jesús te invita y te llama. Conversaba con una hermana madura en el Señor en la mañana y me decía, pastor, es que se complica, porque tú sabes que cuando tú le sirves al Señor y estás de lleno en la obra del Señor, el Señor siempre te demanda más. Y llega uno que a veces se pregunta, Señor, ¿qué más quieres de mí? Y él me decía, a veces no sé cuánto más quiere Dios de mí. Yo le decía, hermana, a veces Dios siempre empieza a decir, dame más, dame más, dame más, dame más. Quiero todo tu tiempo, quiero toda tu mente, quiero todas tus emociones, quiero todos tus sueños. A veces estamos tan ocupados en esta tierra que Dios simplemente se sienta a nuestro lado y no nos percatamos. Es que estoy en mis cosas de la barca.
Empecé con un barquito chiquitico, como dice la canción de los niños. Ahora soy el dueño del magnate de las barcas, el señor magnate. Y no vaya a ser que te pase como a Job y Dios quiera probarte y te destruye en un solo día todo tu imperio de barcas. Lea Job. Me encanta porque a Dios es digno de ser temido. Deuteronomio nos lo ordena así. Deuteronomio 8, Deuteronomio 5, Deuteronomio 6 dice: temed a Jehová vuestro Dios, porque Él es digno de ser adorado. Y si usted adora a Dios sin temerle, no está adorando. Y me estoy lanzando ya por ahí, esa es otra prédica, me voy a volver aquí. Pero hay que temerle a Dios para poder comprender su presencia y su propósito. Asimismo, Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, estaban con él. También estaban chorreados, súper asustados. Que si habían tenido buenas pescas, posiblemente que sí, pero como esa, ninguna. Y Jesús habla, y no se pierda de vista el verso 10 al final. Camine lentamente conmigo allí. No temas. Punto y coma. Va a cambiar el orden de la oración. Vamos a quedarnos con eso. No temas. ¿A qué le tiene miedo usted ahora? Porque te digo algo, Dios sabe que tú y yo tenemos miedo. Dios sabe que tenemos miedo. Si algo sabía bien Simón, era su identidad. Simón significa arena, hombre dubitativo. Y Simón era así. Temía de si no quizás dar lo que el Señor esperaba. Temía de que su identidad de pescador no le diera más para poder ser aquello que Jesús esperaba. Él sabía que no había memorizado el Talmud. Él sabía muchas cosas que tal vez no llegaban para que él pudiera siquiera ser tomado en cuenta como un discípulo de cualquier rabino. Eso también lo temía. Y había una combinación de temores porque Dios lo estaba invitando. Si me pongo a pensar en un hombre judío pescador como Simón, no dejo de pensar que él recordó el momento donde Moisés se encontró con Jehová en la zarza. Es muy parecido a este. Les animo a que lo lean y luego lo estudien. Pero él sabe que tú y yo tememos y nos dice: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Pero la palabra pescador es la misma que le dije. Es capturador de hombres vivos o de seres vivos. Ahora vas a ser un pescador. Dios le dio identidad y le dio propósito al pescador. Quizás Dios te está llamando, te está invitando a ser un doctor. Sí, esa es tu profesión. Y vas a ser un sanador de las naciones con el mensaje de Dios. Vas a sanar a muchos hombres. O un enfermero y vas a ser un sanador, un curador de muchos hombres. O eres un taxista que vas a traer gente del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo de la luz. Vas a ser un trasladador, un taxista. Amén. Dios quiere entrar en tu vida y cambiar tu identidad. Quiere redimirte absolutamente y quiere que tú de rodillas te rindas a Él. El verso 11 lo podemos inventar a nuestra forma de esta manera. Y bueno, después de una excelente pesca, se pusieron a contar sus peces, sacaron las ganancias, pagaron las cuentas y hubo un gran incremento, un superávit en la empresa de pesca de Simón. Dice eso su Biblia, verso 11. Pero eso es lo que tenía que pasar. Una pesca inmensa, mollejúa, grandísima, inmedible, con redes rotas y todo. Nos atrevemos a leer el 11 porque el 11 creo que es el más difícil de todos esos pasajes. Uy. A ver, si usted tiene aunque sea un carrito de juguete en su casa, un PlayStation, si es joven, presta atención, porque si tú tienes empresas, negocios y cosas, Pedro hoy nos va a retar. Dice, cuando trajeron a tierra las barcas. Está conmigo, las barcas, en plural, dejándolo todo. Le siguieron. Traspolemos este evento. ¿Qué tal si Jesús no hubiese entrado en aquella época? Entra en esta época, entra a tu vida y te hace la misma invitación, bendice tus ventas, te explota la cosa y el Señor te hace la misma invitación. ¿Cómo le vas a responder?
Si eres un pelafustán como yo, es fácil responder: sí, Señor. No hay mucho que dejar. Pero quizás para ti es más profundo. Has trabajado, has invertido, has hecho sacrificios. ¿Aló? Grabaste tu disco, súper, eres una estrella ahora. ¿Qué sé yo? Se me están ocurriendo muchas ideas. Póngale usted la coletilla que quiera. Dejándolo todo. Quiero que piense esto. La esposa de Pedro, porque Pedro tenía esposa, tenía que entender este llamado también. Y fíjese en esto, porque cuando él responde radicalmente. Lo dejó todo. Los otros evangelios nos dicen que le dejaron a Zebedeo, el papá de Juan y Jacobo, el rollo de las barcas full de peces y ver cómo iban a limpiar la red y todo el otro cuento. Pensando en Pedro, gracias a Dios, porque dejar a la suegra no es carga. Para Pedro, estamos hablando de Pedro. Pero la esposa sí es una cosa diferente, ¿no? Porque uno quiere dejar a la suegra, pero la suegra parece que está como pegada a la esposa. A veces hay que hacer una actividad de corte tremenda, esa otra prédica también. Y Pedro en la noche le dice: me pasó esto, y le cuenta todo. Imagínense escena conmigo y le dice: voy a seguir a Jesús. Una esposa de Dios, sierva de Jehová. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo vuelve, mi amor? No me dijo. Ya va, ¿y la barca? No, la dejé. Zebedeo que se encargue. Bueno, yo le dije que cuadre la cosa de las cuentas. Y los muchachos, la Biblia me dice que tenía hijos, pero me estoy metiendo en el paquete. Y Sara, ¿quién le va a llevar en barca al otro lado de la escuela? Sí, para que no se sienta mal y es la esposa carnal del pastor. Ese viaje duró 2 años y medio, contando 6 meses. Vamos a poner los 3 años y medio completos del ministerio. La Biblia nos dice, y Pedro iba un momentico a la casa a darle la vuelta a la esposa, a ver si la suegra se había ido con el Señor. No dice nada de eso. Dice que abandonó el hogar literalmente. Y Pedro es uno de los que le recomienda al Señor, o le responde al Señor: Señor, lo hemos dejado todo, verso más adelante, por ti. Y el mismo Señor le responde que no han dejado casa, esposas, hijos, padre, madre. No, suegro no duele, pero madre, padre, esposa, hijos. Que no recibirá 100 veces más. ¿Alguien se sabe ese versículo? En esta era y en el próximo, la vida eterna. No me quiero poner radical. Simplemente estamos hablando la palabra de Dios. ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor que debes decidir? Le voy a dar algo que se me ocurre. Pedro podría haber sido un excelente discípulo proveedor. Le dices: Señor Jesús, tú te montas una vez a la semana en mi barca, te doy una vueltica, hacemos varios milagros, tú revientas las redes. De hecho, puedo hacer un negocio paralelo, producción de redes. Y yo soy el número 1 proveedor, dador, sponsor de tu ministerio. Piénsalo, Señor. Tú y yo, indetenibles. Hermanos, lo que pasa en este reino es que el rey del reino toma las decisiones, y no usted y no yo. No le puedo decir a él: lo vamos a hacer así porque, tú sabes, me cuadra más así. No. Y si Dios te designó para que fueses uno que camina con Él, a caminar con Él se ha dicho. Y si Dios te designó a ser sponsor, a soltar se ha dicho. Pero usted tiene que entender su rol y su posición dentro del reino. Lo ilustro de otra forma. Hay hermanos que les encanta cantar, y cantan bien en su casa, en la escuela, en la fiesta de niños, en todos lados, pero no tiene el don. Pero él quiere extender el reino de Dios cantando, y sueña con grabar un disco, porque nadie le ha dicho: hermano, no cantas. El Señor te llamó, ese yo, a entrenar personas. ¿Y sabe qué pasa con eso? Cuando tu voluntad se impone a lo que Dios quiere sobre ti. Pero la mala noticia en esta ecuación es que nosotros no podemos definir lo que Dios va a hacer.
Nos toca simplemente obedecer a lo que Jesús está definiendo para el reino. Y como ya se me acabaron los versículos, me encanta el final del 11. Le siguieron. Le siguieron. ¿Qué te está pidiendo Jesús que hoy abandones? Quizás tu barca, aquello que has trabajado con todas tus fuerzas, que Dios te dio, y hago esa salvedad, porque todo lo que dice Juan el Bautista, que nada tiene el hombre que no haya sido dado por Dios, así que si tienes aunque sea un alfiler o un magnate o lo que sea, Dios te lo dio. ¿Y qué tal y si Dios está hoy montado en tu vida y está diciendo, dame todo? ¿Qué tal y si Dios se pone más fuerte y comienza a pedirte más de tu tiempo? Porque quiero que entiendas, Jesús está llamando a tiempo completo a Pedro, por lo menos de aquí a 3 años, y nunca se va a acabar ese parcial, porque cuando Dios lo llamó para siempre. La Escritura nos dice que Él se convirtió en un predicador lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando vino el día de Pentecostés, en su primer mensaje, 3,000 personas se convirtieron. Fue usado por Dios para establecer la iglesia de Jerusalén. Llegó a ser un hombre tan lleno de Dios que pasaba, porque había muchísimo trabajo, y su sombra sanaba a los enfermos. Yo no me imagino a Pedro orando, Señor, lléname de la gloria super, quiero la super gloria ahora para sanar enfermos con la sombra. Nunca, yo creo, pero la Biblia no lo registra. Es más, Pedro tenía tan escasas expectativas de sí mismo, que Pedro, yo considero que vivió adorando y glorificando a Dios por todo lo que le quedó de vida. Impresiona al final, Pedro dice estas palabras: porque vimos su gloria y Él se reveló a nosotros. Y estaba hablando de otro momento fundamental, que iba a ser el momento donde lo vio glorificado. Juan también dice lo mismo en su Evangelio capítulo 1, porque hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben qué pasa cuando los hombres de Dios ven la gloria de Dios? Se humillan, se humillan, se humillan, se humillan y se humillan, y obedecen en cada proceso de humillación. Cuando la iglesia pierde el blanco, cuando toma la gloria que es de Dios para sí mismo. Si usted está aquí por primera vez, Jesús le está invitando a tomar una decisión. Le está invitando, porque si usted está oyendo su voz, quiere decir que Él lo ha llamado. Y Dios no llama a todo el mundo, como decía el pastor. Si Dios te está llamando, no te endurezcas. Ábrete, ríndete, obedece, corre a su presencia. Quiero invitar a los músicos que pasen. ¿Cómo sé si me llamó Dios y no fue una emoción? Porque Dios usó tu nombre cuando te estaba llamando. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás dispuesto a dejar muchas cosas para seguir a Jesús? Póngase de pie, cierre sus ojos, vamos a hablar con Él.